Vamos a hacer una regresión. Las regresiones se hacen con el comando regress. Ahora vamos a la relación entre variable dependiente y variable independiente. ¿El gráfico se cierra también? ¿Cómo? ¿El gráfico se cierra? Sí, se puede cerrar. Ah, ya. Sí, no hay problema. Entonces volvemos a los comandos, cerramos todo lo demás, solamente nos tiene que quedar estas dos abiertas. ¿Sí? ¿Ya? Y usamos regress. Ahora, cuando nosotros usamos la regresión, que es como ustedes ven la relación que existe entre las variables independientes y la variable dependiente y cuánto afectan, lo que nosotros vamos a hacer es primero ingresar la variable dependiente, separado todo por comas. Entonces ponemos la pregunta 21-1, coma, o sea, espacio, y todas las variables que yo quiero saber cómo explican. Sí, no era coma, era espacio. Sí, por ejemplo, Separado todo por espacio. 9, esa. ¿Sí? Ya. Están todas las... Por La ejemplo, siguen, espérate, la siguen. Primero colocaron variable dependiente, colóquenla. Y a continuación seleccionaron el conjunto que ustedes quieran de variables independientes. ¿sí? Y lo Entonces, pegó. claro, aquí como ustedes ven, está el comando regress, que nos da la regresión. Está la pregunta 21-1, que es nuestra variable dependiente. Primero la dependiente y después todas las variables independientes que quiero testear. ¿Sí? Doy enter y me genera una tabla, famoso. el famoso cuadro con todas las... Si se acuerdan, en estadística nosotros veíamos esto mismo con RProject. Tenemos aquí el R cuadrado, que nos representa el 15,96% de nuestra muestra. Que se acuerdan que nosotros decíamos que el 30% más o menos las ciencias sociales trabajaban, economía con un 50% en un R cuadrado, las ciencias naturales creo que se trabajan con un 70%, los ingenieros deben trabajar como un alrededor 90-100%, y eso es lo que nos explica nuestro R cuadrado. ¿Qué nos está explicando concretamente para que no haya confusión sobre ese punto? Claro, nuestro modelo con todas estas variables explica aproximadamente el 16% de la variable dependiente. ¿Sí? El 16, o sea, no explica nada. No, pero en ciencias sociales, por ejemplo, como veíamos, el trabajo del profesor Luna explicaba cuánto, un 12%. Por eso decía, los médicos les interesará que explique un 90%, porque si no el paciente se les muere. Los ingenieros querrán explicarlo en un 95%, por ejemplo. Pero acá se lee así, que el R cuadrado es 0.15, quiere decir que explica el 15%. Sí. Ya. Claro, depende de la cantidad de variables. Ahora, por eso ustedes tienen que generar unos modelos que les vayan dando, que el R sea más grande, y todo eso lo vamos a ir viendo posteriormente. Ahora la idea es que empiecen a conocer qué variables se ocupan, cómo se usa Stata, etcétera, etcétera. Aquí están, por ejemplo, los coeficientes que ocupan cada uno. Unos afectan negativamente, positivamente, y esto hay que revisarlo, y les voy a tratar de hacer un punteo para que recuerden más o menos qué significaban los coeficientes, el error y todo eso, que lo vimos en análisis de datos del semestre pasado. ¿Ya? Así que esto aquí está. Entonces, A ver, pero una cosa, ¿cómo se lee eso? Este es el coeficiente. O sea, por ejemplo, Sí, yo tengo la variable dependiente que es X. confianza que le tienen la gente al Congreso. ¿Ya? Sí. Nada, poco, mucho, Ahora, ¿cómo leo esto aquí, en este cuadro? Me está diciendo que la confianza al Congreso, que es mi variable dependiente, se explica por estas variables. ¿Ya? Ahora, cada una de esas variables tiene un coeficiente. Ese coeficiente, por ejemplo, la variable que es pregunta 4, tiene un coeficiente de 0,164, significa que a medida que X aumenta, es explicada por un 0,16 de la pregunta 4. ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos en estadística. Esto es que es lo que explica el coeficiente. Si es negativo, significa que si una aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Si son las dos positivas, es el impacto que tiene. Esta, por ejemplo, impacta mucho más. Tiene una relación de más del 100%. A ver, pero lo que nos interesa entonces acá si la es... pregunta 4 aumenta en una unidad, tu variable independiente va a aumentar en 0,16. Exactamente. Manteniendo constante Variable. ¿Sí? Pero ¿cómo lo lees esto? Tú estás diciendo de que la variable dependiente
está siendo explicada por ese conjunto y tú estás decidiendo que los que más explican son los que tienen mayor cantidad. O sea, no, eso después cuando nosotros ingresamos los datos y hacemos, ¿se acuerda que lo veíamos con el like, con los valores del leer ajustado y todo eso? Eso no está viendo aquí. Lo que está viendo es que la pregunta 4, a medida que X aumenta, esta aumenta en 0,164. Si es 1 a 1, significa que si X aumenta en 1, Y aumenta en 1. Si este es 1 y menos 1, significa que si uno aumenta en 1, el otro disminuye en 1. Eso es lo que significa. ¿Sí? ¿Van bien? Ya, pero en términos después de usarlo en un texto. Es que ellos saben qué es lo que significa, entonces no sé. ¿Qué significa la pregunta 4? Si la pregunta 4 significara cantidades de La edad, a medida que aumenta. a medida que aumentan los años de estudio, Ya. la variable apoyo al Congreso disminuye en 0,16. O aumenta 0,16. ¿Entiendes? Sí, es como una correlación, entonces. Es una correlación. El coeficiente de correlación de Sí. Ujú. Ya. ¿Sí? Entonces, depende de cada variable, tiene su... Sí, pero acá podemos decir que una variable es más importante que otra o no, para explicar. Por ejemplo, acá, de todas las que se ven, ¿cuál es la más importante? La que dice la... O sea, la constante es la... No, es que la constante, esto, obvio, pero la dejamos fuera, porque por es ejemplo, constante. es que profesor, no es... Sí, hay que probarla. Esto es revisar estadísticas, yo sé que manejan eso, entonces no sé Sí. cómo más... No, pero lo que a mí me importa es que ustedes, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿No? Ustedes van a empezar a buscar información sobre el Congreso. Ya. Entonces, ustedes van a tener base de datos y ustedes van a poder, vamos a tener un capítulo del curso que es Congreso y Opinión Pública. Entonces, vamos a ver qué piensa la opinión pública sobre el Congreso y vamos a trabajar con base de datos. Entonces, que no se queden entrampados, que no puedan explicar eso, sino que puedan usar esto para que realmente expliquen eso. De repente lo que dice la Moni es mejor, pues, ver cuál modelo tiene más valoración y en base a ese modelo ir explicando. Ujú. Que en vez de ir explicando casi todos los modelos que uno vaya probando y hasta encontrar el mejor. Ujú. Entonces, o sea, más práctico y Ya. funcional. Ujú. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahora las correlaciones. Es correlato. Y ahora yo veo, por ejemplo, la variable 9, 5. ¿Sí? Y me genera las correlaciones. Vuelvo a lo mismo. Aquí está. El comando para ver una correlación es correlate. Y ahí yo agrego las variables que quiero correlacionar. ¿Ya? Entonces yo agregué, por ejemplo, la pregunta 9-4, 9-5, la 11-1. Todo eso va a depender de la investigación que ustedes están haciendo. Esto es para efectos solamente de mostrar. Entonces me está diciendo que esta con esta están correlacionadas en un 100%, que es obvio porque son la misma número. Este con este, la 9,4 en un 44%, esta con esta en un 19% y así sucesivamente. Ujú. ¿Sí? Y esto es una matriz que esto se extrapola y son dos, pero una correlación positiva y una correlación negativa. Para este Pregunta, trabajo- ¿para qué sirven las correlaciones? Pero profesor, no hay que primero si que son estadísticamente significativas cada una de las variables y después ver si es que no sirve la correlación. O sea, la correlación simplemente yo la hago cuando tengo los datos, quiero ver si hay relaciones. Si hay, por eso la pregunta es ¿para qué sirve la correlación?